Mi nombre es Aymara Bertoya. En este video voy a realizar un acercamiento histórico sobre cómo se arribó al concepto de afinidad química y a lo que hoy conocemos como la expresión matemática de la constante de equilibrio. También voy a relacionar estos contenidos con un caso en el contexto de la provincia de Santa Fe. Este video fue diseñado para la secuencia didáctica sobre equilibrio químico dentro de la asignatura química de cuarto año de la escuela secundaria orientada en ciencias naturales. ¿Cómo crees que se llegó a la conclusión de que existen reacciones invertibles? ¿Y a la idea de que existen reacciones químicas que alcanzan un equilibrio? Hacia finales del siglo XVIII, las reacciones químicas se explicaban a través del concepto de afinidades electivas. Este concepto se basaba en la visión mecanística newtoniana, según la cual debían existir entre las sustancias fuerzas análogas a las gravitacionales. Ideas que a su vez surgían de la antigua visión antropomórfica de la naturaleza que establecía las relaciones entre los cuerpos en términos de simpatía y enemistad. Con el tiempo se comenzaron a confeccionar tablas de las afinidades electivas en términos relativos, a partir de la interpretación de los resultados de las reacciones de desplazamiento. Las reacciones se pensaban completas y se producían en un solo sentido, y las combinaciones químicas eran el resultado de las afinidades electivas que dependían únicamente de la naturaleza de las sustancias reaccionantes. En 1789, Claude Berthollet comenzó a plantearse el problema de la invariabilidad de las afinidades electivas. Después de la Revolución Francesa, Berthollet es designado como director de una refinería. Intentaba establecer un test fiable para la determinación de la pureza del nitrato de potasio, un insumo para la fabricación de la pólvora. La obtención de nitrato de potasio requería varias recristalizaciones a partir de las sustancias de partida. A Berthollet le llamó la atención el hecho de que a medida que la concentración del nitrato de potasio aumentaba, disminuía su capacidad para disolver mayor cantidad del mismo proveniente del salitre. Estas observaciones llevaron a Berthollet a concluir que la afinidad responsable del proceso de disolución no era una fuerza absoluta, sino que debía existir un equilibrio entre fuerzas antagónicas. Berthollet profundizó estas ideas cuando viajó a Egipto junto a Napoleón en el año 1798, donde observó la formación de grandes cantidades de carbonato de sodio a orilla de los lagos, según la reacción que hoy podemos representar como carbonato de calcio que reacciona con cloruro de sodio para dar cloruro de calcio y carbonato de sodio. Esta reacción es inversa a la predicha por las leyes de las afinidades electivas. Berthollet interpretó estas evidencias considerando las grandes cantidades de carbonato de calcio y cloruro de sodio puestas a reaccionar en el lago, y la continua separación de los productos de esta reacción, el delicuescente cloruro de calcio que se filtraría por el suelo y el carbonato de sodio que cristalizaría en las orillas. En su vuelta a Francia, en el año 1800, publicó sus ideas en diversas revistas y escribió su propio libro. Las afinidades dejaban de tener un carácter absoluto y se consideraba que existía un segundo factor, la masa de los reactivos, de tal manera que una gran cantidad de masa podría compensar su menor afinidad, posibilitando la reacción inversa a la predicha según las afinidades selectivas. Berthollet también empleó el concepto newtoniano de fuerzas análogo a las fuerzas gravitatorias, ya que la afinidad química sería proporcional a la masa de las sustancias reaccionantes. Por lo tanto, cualquier reacción de desplazamiento nunca sería completa. Se establecía una situación de equilibrio entre fuerzas de afinidad opuestas, cuya magnitud dependería tanto de la diferencia de afinidades
como de las proporciones relativas. Además, el avance de una reacción química también estaría determinado por el estado físico de las sustancias participantes. Si se formara un sólido insoluble o un gas, dejaría de poder ejercer su afinidad sobre la solución, al separarse de ésta y disminuir su masa activa. Introduciendo el factor de masa, se explicaba que las reacciones fueran incompletas y que tanto la reacción directa, permitida desde el marco teórico de las afinidades electivas, como su reacción inversa, teóricamente prohibida, fuesen posibles. La dirección en la que se producía una reacción particular estaba determinada por la proporción relativa de las sustancias puestas a reaccionar. Pero estas ideas se enfrentaron a dificultades. Por un lado, el alto grado de consolidación de la teoría de las afinidades electivas hizo que los químicos de la época no la abandonaran tan fácilmente. Además, el colorario de Berthollet implicaba proporciones de masas variables y no constantes, como señaló Proust y explicó Dalton, por lo que su marco teórico no pudo desarrollarse en ese momento. A pesar del carácter cuantitativo inherente a la teoría de Berthollet, este no pudo determinar la magnitud de las afinidades químicas. A mediados del siglo XIX, nuevos hechos experimentales permitieron reformular las ideas de Berthollet y obtener, finalmente, la primera ecuación matemática de lo que hoy conocemos como constante de equilibrio, y que, según sus autores, permitía cuantificar por primera vez las afinidades químicas. Dos científicos matemáticos noruegos, Guldberg y Weil, trataron de encontrar alguna relación matemática que se ajustara a los datos experimentales obtenidos. En 1864, tomando la mecánica como paradigma, centraron sus esfuerzos en establecer la naturaleza que determinaba lo que ellos llamaron fuerzas químicas. Su objetivo fue encontrar una teoría matemática de la afinidad química. Según estos autores, las fuerzas químicas no serían proporcionales a las masas de las sustancias participantes, como había señalado Berthollet, sino a sus masas activas, o sea, a sus concentraciones. Para cada sustancia, su masa activa estaba elevada a un exponente. El valor del mismo se obtuvo mediante el tratamiento matemático de toda una serie de datos experimentales. Así, para el caso de un proceso de equilibrio hipotético, que hoy podemos representar como P y Q del lado derecho, en equilibrio con P' y Q' del lado izquierdo, establecieron que si inicialmente se encontraban presentes las cuatro sustancias y sus masas activas eran P, Q, P' y Q' respectivamente, cuando se alcance el estado de equilibrio, una cierta cantidad de X de las dos primeras sustancias se habría transformado. En consecuencia, las cantidades de cada una de las sustancias serían P menos X, Q menos X, P' más X, Q' más X en el equilibrio. Las fuerzas químicas de las sustancias serían proporcional a sus masas activas, siendo alfa y alfa' las respectivas constantes de proporcionalidad llamadas coeficientes de afinidad. Estas dos fuerzas opuestas se igualarían una vez que se alcance la situación de equilibrio químico, cumpliéndose, por lo tanto, que la proporcionalidad de las sustancias del lado derecho igual a la proporcionalidad de las sustancias del lado izquierdo. Según esta expresión. Nótese que los valores de los exponentes no coinciden con los de los coeficientes estequiométricos de la ecuación química, ya que Guldberg y Weil consideraron que debían determinarse experimentalmente. Esta expresión se trataría, en definitiva, de la primera aproximación de lo que hoy conocemos como constante de equilibrio.
Debe notarse que la ecuación obtenida representaba un balance de fuerzas químicas y que aún no se asociaba con ecuaciones de velocidad. Sin embargo, representó un punto de partida acerca de la evaluación cuantitativa de la afinidad química. Solo en su artículo de 1879, estos autores razonaron en términos de ecuaciones de velocidad. El tratamiento cinético fue realizado por Van Hoff en el año 1877. Este permitió encontrar la expresión de la constante de equilibrio como una relación de las correspondientes constantes de velocidad. La disputa, que había durado 70 años, fue resuelta por Bulwer y Way, mostrando que la idea de reacciones completas era un caso límite de la idea de reacciones parciales de Berthollet. Sin embargo, estos trabajos no produjeron un interés inmediato entre los científicos contemporáneos. Su aislamiento lingüístico y geográfico y su libre uso de las matemáticas incidió negativamente en la incorporación de su trabajo en la comunidad científica. Además, esta ley, en un principio, tendría pocas aplicaciones prácticas. En 1873, Horstmann confirmó los resultados obtenidos por los científicos noruegos, y en 1877 fue el primero en escribir la expresión matemática de lo que hoy conocemos como una constante de equilibrio para un sistema en estado gaseoso, Kp, en donde los exponentes a los que se encontraban elevadas las presiones parciales de los gases eran, por primera vez, sus respectivos coeficientes estequiométricos de reacción. A modo de cierre y para ayudarnos a pensar sobre la importancia que tienen los equilibrios químicos en nuestra vida, tomaremos en consideración que la provincia de Santa Fe está ubicada en una zona cuyas características hidrográficas, climáticas y su relieve la ubican como una de las principales regiones de desarrollo económico dentro del territorio nacional. Históricamente, el crecimiento de la actividad industrial se vio favorecido en esta región. Así, contamos con diversas industrias, como por ejemplo Unilever, ubicada en la ciudad vecina de Villa Gobernador Galvez. Una empresa multinacional que cuenta con unas 400 marcas de distintos rubros, como alimentos, limpieza, cuidado personal, entre otros. Tomamos como ejemplo la fabricación del jabón de tocador, un proceso que a escala industrial puede ser bastante complejo, pero que hoy simplificaremos como se muestra en este esquema, en el que tras la hidrólisis de grasas y o aceites, los ácidos grasos obtenidos se mezclan con un álcali fuerte, que puede ser hidróxido de sodio o hidróxido de potasio, para que se produzca la reacción de saponificación, lo que es una reacción de neutralización, de la que se obtiene el jabón. Pensando en este ejemplo como una situación de equilibrio químico, intentaremos responder las siguientes cuestiones para reflexionar. Ahora te proponemos que con tus grupos respondas a las siguientes consignas. ¿Cómo crees que se llegó a la conclusión de que existen reacciones que pueden ocurrir en los dos sentidos? ¿Qué factores influyen en la actividad química de una sustancia? ¿Cómo lo descubrieron? ¿Te parece que el estado de agregación de las sustancias que participan en una reacción influyen en su actividad química? ¿Por qué? ¿Cómo se descubrió? Tomando como ejemplo la producción de jabón en Unilever, propone cómo se vería afectada el proceso si se aumenta la concentración de hidróxido de sodio y si se elimina del medio el jabón que se fue produciendo. Muchas gracias.